amados hermanos, un gozo saludarles nuevamente y es un gozo de poder, ¿verdad?, continuar estos estudios bíblicos acerca del libro de Éxodo para ir viendo los acontecimientos de lo que el Señor ha estado haciendo y lo que el Señor sigue haciendo con su pueblo por amor a su nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Pues amados hermanos, ¿verdad?, reciban saludes a todos los hermanos que nos podrán estar viendo en el video, a la iglesia local. Dios les bendiga grandemente. Espero que, ¿verdad?, a través de los estudios que se están dando, que pueda ser de una gran bendición y edificación para su vida. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, y para poder estar viendo la palabra del Señor, vamos a continuación. Estábamos en Éxodo capítulo 14, pero estamos viendo, ahora vamos a estar viendo del versículo 19 hasta el versículo 31. Y en este estudio que vamos a ver está titulado, que vamos a estar viendo, el cruce, la justicia y la liberación en sus comienzos. Así es que vamos a estar viendo eso en este estudio bíblico, que ese es el título de este estudio. Gloria sea al Señor. Pero para comenzar, amados hermanos, vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20 para entrar. Gloria sea al Señor. Así es que ese es Éxodo capítulo 14, versículo 19 y 20. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Gloria a Dios, amados hermanos. Si es que cuando nosotros vemos, bendito sea el Señor, que la palabra de Dios nos está hablando, diciendo que, ¿verdad?, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Mire qué tremendo. Pues cuando nosotros vemos en este estudio, amados, que acuérdense que dije al principio que vamos a estar viendo bajo ese tema, el cruce, la justicia y la liberación en sus comienzos, porque aquí estamos viendo en estos versículos, vamos a ver en ese evento maravilloso, cuando, ¿verdad?, esas aguas, ¿verdad?, se cierran. Bendito sea el Señor, que es como tipo de la oportunidad que se cierra al creyente, ¿verdad? La oportunidad que se cierra a la persona que no se quiere arrepentir, y habla mucho acerca de la persona que llega hasta el final. Si es que mientras nos adentramos, ¿verdad?, en los acontecimientos dentro del libro de Éxodo, necesitamos ir haciendo, hermanos, hacer un análisis de lo que hoy nos toca enfrentar a nosotros, ¿verdad?, cómo esto va a aplicar para nuestras vidas. Y ese es el análisis que nosotros vamos a estar viendo en este estudio. Bendito sea el Señor. Vamos a estar viendo un análisis de lo que hoy nos toca enfrentar a nosotros y la forma en que Dios quiere conducirnos a nosotros, que es tan importante. Bendito sea el Señor. Y es también, vamos a estar viendo que nos sacó de la esclavitud de Egipto, que ya hemos visto en estudios anterior, que el Egipto representa una vida pecaminosa cuando éramos esclavos al pecado. Y cuando, ¿verdad?, Dios nos guía y nos protege de los enemigos en el desierto y tolera, y oiga bien, tolera el Señor, muchas veces tolera nuestras quejas, tolera nuestras debilidades, porque sabe que somos débiles. ¿Y por qué? Y nuestras quejas las tolera para que nosotros aprendamos
a poder a madurar, para que aprendamos a madurar en este camino, bendito sea Dios. Es el propósito el cual Dios permite que nosotros pasemos por el desierto. Gloria sea al Señor. Así el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto, pero también era porque Dios quería probarlos, lo que había en sus corazones, si en verdad iban a ser fiel a Dios o no. Y asimismo, el Señor por eso a muchos de nosotros que hemos sido convertidos para el cristianismo, cuando nos convertimos a Cristo, amados, no nos lleva inmediatamente al cielo, sino que pasamos todavía una vida entera aquí en esta tierra. Y en ese tiempo que nosotros estamos, tenemos que comprobar, tenemos que pasar ese desierto, tenemos que mostrar a Dios que en verdad le amamos sobre todas las cosas. Pero Dios, siempre siendo bueno, Él conoce que tenemos nuestras debilidades. Y ahora quiero hacer un punto acerca de esto, que aunque tenemos debilidades, no podemos excusarnos en las debilidades, sino que Dios nos ayuda para poder hacer de nuestras debilidades una fuerza en una forma de que ya aquello que estábamos débiles en, ya no seamos débiles en aquello, sino que ahora seamos fuertes, porque Dios da fuerza, Dios da fortaleza. Y esto que vamos a estar viendo en este estudio acerca del cruce, la justicia y la liberación en sus comienzos, es para ver, para analizar cómo Dios, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros, así como ayudó al pueblo de Israel, que Él, ¿verdad?, los guarda a ellos. Y para nosotros también, ¿verdad?, nos habla y cómo Dios se manifiesta su gloria en nuestros medios cuando menos lo esperamos. Allí como cuando el pueblo de Israel menos esperaba que el mar se iba a abrir, pero allí Dios abrió un camino donde no había camino, donde estaban acorralados, pero Dios es Dios y abrió camino donde no lo hay. Si es que allí podemos nosotros ver que cuando menos lo esperamos, Dios actúa, porque para nosotros es dado hacer lo que es posible hacer, y Dios hace lo imposible. Bendito sea Cristo para siempre. Si es que vamos a estar viendo todas esas cosas, y cuando menos lo esperaron, vieron la gloria de Dios. En este estudio bíblico, pues vamos a estar viendo de que, ¿verdad?, hoy estaremos cruzando el Mar Rojo, juntamente con el pueblo de Israel. Vamos a ir viendo, analizando, ¿verdad?, esos pasos que ellos tomaban en este estudio. Bendito sea el Señor para siempre. Y vamos a ver también al mismo tiempo en que veremos la derrota final de aquellos egipcios, ¿verdad?, de aquellos enemigos que se hicieron los enemigos de los hijos de Dios. Ellos escogieron hacerse enemigos de los hijos de Dios, enemigos de Dios, ¿verdad? Fue lo que ellos escogieron. Y vamos a ver el final de aquellos que quieren, ¿verdad?, oponerse contra Dios, aquellos que quieren pelear, luchar contra Dios o contra los hijos de Dios, ¿verdad? Y allí nosotros podemos ver que aunque se levante guerra, ejército contra el cristiano, pero siempre Dios lo va a llevar hacia adelante mientras nos mantenemos en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor para siempre. Si es que allí vamos a poder ver, hermanos, que en todo tiempo Dios ahí les estaba mostrando, ¿verdad?, su amor, su misericordia, su justicia. Bendito sea el Rey. Si es que cuando nosotros, amados hermanos, entramos a este estudio y podemos ver allí lo que leímos acerca del ángel, pues eso es bien, ¿verdad?, similar a lo que nosotros podemos ver cuando Moisés tuvo su primer encuentro con Dios. Usted se ha de acordar en Éxodo capítulo 3, versículo 2, que podamos leer ahí también, cuando él tuvo su primer encuentro. Y allí dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, versículo 2, que leemos: y se apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Gloria sea al Señor para siempre. Pues mire, aquí estamos viendo de que cuando comenzamos este estudio, en el versículo 19, dice la palabra del Señor de que, hablando acerca de el ángel de Dios, y allá está hablando el ángel de Jehová. Cuando nosotros vemos acerca de eso, pues hay una pregunta en todo esto, porque dice que Dios, ¿verdad? En el versículo 9 de Éxodo 14, versículo 19, donde comenzamos, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, acuérdese, iba delante de ellos porque iba en la columna de nube por día y iba de columna de fuego por la noche para alumbrar el camino, y él iba delante y el pueblo de Israel siguiendo por atrás. Así es que de la columna de fuego, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Así es que se fue de estar de enfrente hacia atrás. ¿Por qué? Porque venía el ejército de Faraón. Venían los egipcios para querer acabar con el pueblo de Israel. Y Dios allí fue su protector, su retaguardia. Dios allí fue su escudo, ¿verdad? Y así nos muestra toda la palabra. Dios ahí fue, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Ellos cumplieron esa palabra, que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así es que todas esas palabras, esas promesas se vienen a cumplir en esto que estamos viendo allí. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Mire qué precioso el Señor. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Así que no solo era que se fue atrás, ¿verdad?, para estar bloqueando el camino para los egipcios, sino que ahí vemos de que también dice que el ángel de Jehová, que no solo lo vio, sino que actuó, hizo algo para proteger a su pueblo, pero a la misma vez dice ahí la palabra de Dios que fue luz para su pueblo, pero para los egipcios ellos estaban en oscuridad. Y así nosotros vemos que aunque estaba un pueblo ahí también que no conocía a Dios, los egipcios, junto con Faraón, pero sin embargo Dios dando oportunidad nuevamente, mostrándoles que ellos están en oscuridad, pero el pueblo de Dios está en luz. Bendito sea el Señor. Pero cuando vemos acerca de este personaje, se puede decir, o acerca de lo que habla la Biblia del ángel de Jehová o el ángel de Dios, pues el ángel de Jehová, según se menciona y estudiamos, o podemos estudiar un poco acerca de eso para ir entendiendo, que cuando nosotros vemos que cuando la Biblia, y hay muchas citas bíblicas que vamos a ver unas de ellas para ir entendiendo esto, porque en la Biblia vamos a ver cuando habla de ángeles y ciertos ángeles que se manifiestan para dar un mensaje al pueblo de Dios, y otros mensajes y otros ángeles que se manifiestan para hacer otros trabajos, pero siempre Dios dando el orden para que ellos ejecuten ese orden. Pero cuando se refiere al ángel de Jehová, está hablando de un ser específico. Y no solo un ser específico, porque nosotros vamos a ver de que allí cuando vimos en Éxodo capítulo 3 versículo 2, dijo allí que el ángel de Jehová se le apareció, ¿verdad?, en una llama de fuego. Y nosotros todos sabemos lo que dijo, de ahí salió la voz, ¿verdad? De ahí le salió la voz y le dijo, yo soy el que soy. Y le habló a Moisés, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver que allí ese ángel de Jehová habla con autoridad, habla con una posición de autoridad que se identifica como el Dios mismo.
Pero vamos a ver unas citas bíblicas para ir viendo eso, bendito sea el Señor. Así es que nosotros podemos ver de que, ¿verdad?, se identifica a sí mismo como un ser único. Eso es el ángel de Jehová en la Biblia, ¿verdad?, separado de los otros ángeles, habla como Dios, ¿verdad? Vemos que se identifica a sí mismo con Dios. Y también podemos ver de que y ejerce también las responsabilidades de Dios. Así es que vemos que no es igual como los otros ángeles que vienen en una misión para cumplirla. Nosotros vemos que este tiene autoridad y actúa prácticamente como que fuera Dios mismo. Y también vemos que muchos de los que lo vieron, ¿verdad?, a ellos temieron por sus propias vidas, diciendo, ay, ¿verdad?, estoy muerto porque vi a Dios, o ¿verdad?, se quedan atónitos porque no murieron porque vieron a Dios, porque la Biblia también nos enseña que nadie puede ver a Dios y viva. Si vemos en San Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesucristo mismo dijo, cuando a él, ¿verdad?, le estaban haciendo preguntas, él mismo contestó estas palabras y dijo, en San Juan capítulo 8, versículo 58, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y allí podemos ver de que él usa esa frase, esas palabras, como ahí mismo lo vimos en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Moisés le pregunta y le dice a Dios Jehová, le dice, si yo voy donde Faraón, y él pregunta, ¿cuál es el nombre de tu Dios? ¿Qué yo le responderé? Y Jehová Dios le responde y le dice, tú le dirás, yo soy el que soy. Pues ahí nosotros vemos de que se identifica a Jesucristo mismo en esta misma forma, diciendo que Él ya era antes. Y conocemos nosotros que Cristo ya era desde antes de la fundación de la tierra, cuando Dios mismo se dio a conocer a la humanidad, Cristo ya estaba, el verbo, la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Pero, ¿quién era el ángel de Jehová? Pues nosotros vemos que el ángel de Jehová es prácticamente una teofanía del mismo Cristo, una manifestación del Dios mismo, bendito sea el Rey, del mismo Dios hacia el hombre. Porque si el hombre pudiera ver a Dios en toda su plenitud, su magnitud, en toda su majestad, tal como Él es, hermanos, no podemos soportar, somos carne, los morimos, nos deshacemos. Pero Dios, en su gran misericordia, en bondad, y Dios siendo Dios, ¿verdad?, Él se ha decidido, Él manifiesta su presencia, Él se manifiesta en esa forma para Él ejecutar y dar órdenes aquí en la tierra. Y eso viene a ser el ángel de Jehová. Nosotros podemos ver muchas citas bíblicas para comprobar esto, pero cuando nosotros vemos qué es una teofanía viene a ser esa palabra, ¿verdad?, viene a interpretarse como una manifestación del mismo Cristo, una manifestación del Dios mismo, ¿verdad?, para que Él se manifieste a nuestras vidas. Eso es una teofanía. Ahora vamos a ver los ejemplos de esa teofanía. Por ejemplo, hemos visto Éxodo capítulo 3, versículo 2, donde se manifestó, ¿verdad?, en esa forma de esa zarza, ¿verdad?, que ardía en fuego, pero no se consumía. Ahí vemos una teofanía que Dios habló acerca de eso. Éxodo capítulo 14, versículo 24 dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Así que ahí está hablando ahora claramente, allá dijo que era el ángel de Dios, ahora está diciendo que Jehová lo vio a través de esa columna de nube y de fuego. Así que ahí podemos nosotros ver que esa es una teofanía del mismo Cristo, del mismo Dios, que Él está ahí en medio de su pueblo, viendo lo que está sucediendo. Vamos a ver otros ejemplos en la Biblia también, bendito sea el Señor, para ir, ¿verdad?, viendo de que esto es bien importante entenderlo para cuando nosotros leamos la Biblia, hacer la distinción
y entender cuando dice el ángel de Jehová ha comparado a el ángel le habló y le dijo esto y esto y lo otro. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Josué, capítulo 5, del versículo 13 al 15, ¿quién se le apareció a Josué? Que dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Gloria sea al Señor. Así que ahí vemos un ejemplo de que extiende la espada y le dice, no, yo he venido aquí, que soy el príncipe del ejército. Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, se cree que esto es una teofanía del mismo Cristo, dándose a conocer, pero también no era revelado en ese tiempo al pueblo de Israel. Ellos esperaban esa manifestación gloriosa del Mesías, ¿verdad? Como Dios había prometido a Abraham de su descendencia, bendito sea el Señor, iba a ser una gran nación, de la descendencia del rey David iba a haber, bendito sea el rey, ¿verdad? Ese Mesías, ese príncipe que iba a venir, bendito sea el rey, que conocemos que eso se manifestó en nuestro Señor Jesucristo, gloria sea su nombre. Por eso, hermanos, se llama Jesús Cristo, porque su nombre es Jesús, ¿verdad? Es su nombre en su cuerpo humano, pero como él tenía dos, ¿verdad?, naturalezas, su naturaleza humana, conocido como Jesús de Galilea, o Jesús el Nazareno, pero también tenía su divinidad, su naturaleza divina, y allí está Cristo, el Mesías, por eso se le llama Jesucristo, gloria sea al Señor. Pero ese mismo Cristo que ya era antemano, antes de que tenía el cuerpo humano aquí, ya era con Dios, el Verbo, bendito sea el Rey. Y eso, amados hermanos, nosotros vemos que han habido muchas manifestaciones que Dios mismo se ha manifestado a su pueblo en diversas formas, gloria sea al Señor. Podemos ver también en Jueces capítulo 6, versículo 11 al 23, cuando nosotros vemos ahí, Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante, del 11 al 23, mire lo que dice la palabra aquí. Y vino el ángel de Jehová, ahí lo menciona otra vez, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire cómo es esto, hermano, hasta ahí vamos a llegar en esto, hasta el versículo 14, porque ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? El versículo 11 nos habla que dice, vino el ángel de Jehová. Dice que vino el ángel de Jehová y le empieza a hablar a Gedeón. Gedeón está un poco incrédulo en este momento por todo lo que ha estado ocurriendo en el mismo pueblo, pero a Dios le ha placido porque Él va a usar a esta vida, porque Él conoce el corazón, Él conoce lo que hay en cada vida, bendito sea el Señor.
Pero en esto estamos viendo, en el versículo 14 dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gloria sea al Señor. Así que ahí podemos ver, amados hermanos, que esa misma manifestación, esa misma teofanía es del Cristo mismo, que Él habla como Dios, Él habla con esa autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios mismo, bendito sea el Rey. Y cuando nosotros vemos, para ver otro ejemplo también, porque no es el estudio, pero quiero quedar claro en todo esto, podemos ver también un ejemplo con la madre de Sansón. En Jueces capítulo 13, cuando nosotros vemos ahí, Jueces capítulo 13, y viendo del versículo 3 en adelante. Gloria sea al Señor. Y nosotros podemos ver ahí, dice la palabra, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Gloria sea al Señor. Y mire qué sucede ahí, bendito sea el Rey. Cuando ellos van, ella pues verdad va y ella le dice a su esposo, verdad, si usted lo sigue leyendo hasta el versículo, puede ir hasta el versículo 21, pero cuando nosotros vamos, verdad, digamos al versículo 21, usted puede ver ahí que dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Gloria sea al Señor. Mire qué cosa ahí, bendito sea el Rey. Podemos ver, amados hermanos, que aún también le preguntan y le dicen, ¿cuál es tu nombre? Y mire lo que él le responde cuando se ve en el versículo 18, de ahí mismo. Dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Mire qué precioso eso. Cuando nosotros vemos en Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 9, en el versículo 6, cuando habla la palabra diciendo, porque un niño nos es nacido, que hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así es que ahí, amados hermanos, nosotros podemos ver en eso que usa la palabra admirable, y cuando le preguntan el nombre al ángel, allí cuando hemos visto, él le dice, ¿por qué preguntan por mi nombre, que es admirable? Ahora acuérdense, Dios tiene muchos títulos, tiene muchos nombres, pero también entre medio de esto, la Biblia misma va comprobando que es una manifestación del mismo Cristo. Bendito sea el Rey. Así es que así, amados hermanos, en otro estudio se puede ver acerca de eso de la teofanía, el ángel de Jehová, para ir viendo todas las citas bíblicas en la Biblia acerca de eso, que va comprobando la misma Biblia esa verdad. Bendito sea el Señor. Pero siguiendo en el estudio en que estamos, amados hermanos, pues podemos ver que allí Dios se manifestó a su pueblo por medio de la columna de nube, por medio de la columna de fuego. Bendito sea el Rey. Pero cuando vemos, hermanos, de que esa salida milagrosa, ¿verdad? Viendo esa salida milagrosa, que Dios le dio instrucciones claras a Moisés. ¿Y qué es lo que le dijo? Bueno, ¿qué hizo Moisés en aquel momento crucial para el? Pues allí nosotros podemos leer en Éxodo capítulo 14, del versículo 21 y el versículo 22.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así es que, amados hermanos, es importante leer sobre estos eventos y así ir descubriendo el carácter de nuestro Dios, a quien le servimos nosotros, pues, y que en muchas ocasiones, ¿verdad?, el enemigo, muchas veces el mismo diablo, que Jehová lo reprenda, nos ataca nuestra mente con dudas sobre nuestro Dios. ¿Para qué? Para no confiar en Él, para no confiar en su palabra, para no confiar en su poder, para no confiar en su, ¿verdad?, en su fidelidad, en sus promesas, para meter duda. Y todas esas cosas, amados hermanos, ¿verdad?, el enemigo muchas veces trabaja arduamente para querer robarnos de la fe y la confianza que debe de estar solamente en Dios. Bendito sea el Rey. Pero ¿qué tipifica, verdad, ese cruce del Mar Rojo para nosotros hoy? Que es algo bien importante, porque cuando nosotros vemos, pues, qué es el significado, siendo que el pueblo de Israel era se puede decir como la primera congregación del pueblo de Dios. Ahora en la etapa que estamos ahorita, en la dispensación de tiempo que estamos, dispensación de gracia, que Dios nos ha dado este tiempo, pues Él estableció su iglesia. Y de dos pueblos hizo un solo pueblo en Cristo Jesús. Bendito sea el Rey. Pero, ¿qué tipifica el cruzar, ese cruce del Mar Rojo para nosotros hoy día? Pues, amados hermanos, el cruce del Mar Rojo es tipo de la salvación que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. ¿En qué forma? Pues cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor es el que nos guía a través de su Santo Espíritu, a través de su Santa Palabra, la Santa Biblia, bendito sea el Rey, y Él nos guía mientras que el acto de ahogarse, con aquellos que se ahogan, amados, en ese caminar así, eso habla de la ruina final de aquellos que no quieren arrepentirse. Así que escuche eso bien, que los dos cruzaron ahí, no solo el pueblo de Dios, sino que también aquel pueblo de Faraón, aquel ejército. Dos pueblos pasaron por ahí. Uno salió hacia adelante, al otro lado, y el otro se ahogó, se murió. ¿Y qué nos habla de eso? Pues nosotros podemos comprobar eso en la Biblia. ¿Por qué murió Faraón? ¿Por qué murió el ejército de Faraón? Porque no quisieron arrepentirse, no quisieron reconocer a Dios. Endureció su corazón contra Dios, endureció su corazón contra el pueblo de Israel para maldecir al pueblo de Dios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios sobre todo esto que estamos diciendo. En el Salmo, capítulo 9, versículo 17, dice la palabra de Dios allí. El Salmo 9, 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. En otras palabras, esa palabra Seol es la palabra hebrea para el mismo infierno. Porque en la Biblia, amados, la palabra Seol aparece en el Antiguo Testamento como una palabra que explica la misma que se refiere al infierno. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y allí no vamos a encontrar la palabra Seol, pero encontramos la palabra Hades. Y el Hades es una interpretación de la palabra griega que se refiere al mismo infierno. Así es que ahí dice, donde hemos leído, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. En esta ocasión, amados hermanos, ellos tenían al mismo Dios que ellos estaban peleando contra el mismo Dios, no queriendo obedecerle, humillarse ante Él. Pues por supuesto, ellos estaban tan
sus corazones los tenían tan endurecidos y tan metidos en que ellos se creían dioses y que tenían sus propios dioses también, que se ponieron a pensar que podían pelear contra el mismo Dios Jehová y vencer. Pero vemos que la Biblia dice que fueron trasladados al Seol, al infierno. Cuando nosotros vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios nos muestra allí, en Romanos 6, 23, dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí está, hermanos. Cuando nosotros tenemos que cruzar ese lugar, ¿verdad? Viene a tipificar el cristiano que se convierte al Señor y el que se endurece y no quiere arrepentirse de su mal camino. Pues la misma Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea al Señor. Y San Juan capítulo 14, versículo 6 nos explica que Jesús mismo dijo estas palabras. Ahora ellos tenían que caminar, marchar hacia adelante, ¿verdad? Siguiendo esa columna de nube, esa teofanía de Cristo, bendito sea el Rey, que les alumbraba el camino. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Bendito sea el Rey. Cuando nosotros vemos eso, amados, podemos ver de allí de que, ¿verdad? Es algo de que pues tenemos que seguir al Señor y seguirlo tal como Él dice, porque así pueden llegar hasta el final. Y vemos ahí que Jesús mismo está diciendo que nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. Gloria sea al Señor. ¿Y qué es lo que vemos en aquel entonces? Cristo mismo estaba ahí también enfrente de su pueblo, guiándolos. Bendito sea el Rey para siempre. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él es bueno. Pero ¿podría Dios haber salvado, ¿verdad?, a Israel sin necesidad de abrir el mar, ¿verdad?, y separar las aguas? Claro que sí. Dios es Dios. No hay nada imposible para Dios. Él puede transportar a su pueblo, Él puede mandar una plaga para, digamos, incluso para matar a todos los que están en esa región y que su pueblo pueda cruzar, ¿verdad?, en el camino correcto o derechito para, ¿verdad?, sin tener que cruzar por el mar. Pero a Dios le plació hacer esto de esta forma, porque también Él tiene enseñanzas en todo esto, no solo para el pueblo de Israel, sino que para que fueran registrados en la palabra de Dios, para que usted y yo todavía años y años después, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, milenios después, podamos todavía tener esta palabra viva, esta palabra eficaz, para poder confiar en ese Dios que todo lo puede y que todo lo conoce. Gloria sea a Él. Si es que Dios mostró su omnipotencia cuando Él abrió el camino en las aguas, bendito sea el Rey, y al mismo tiempo su soberanía, bendito sea el Rey. Y de la misma manera Dios puede hoy llevar a su pueblo a través de cualquier dificultad, de cualquier problema, de cualquier pandemia, de cualquier guerra que se desate, de cualquier cosa. El Señor siempre ha llevado a su pueblo hacia adelante. ¿Cuántas veces se ha querido matar y destruir el nombre de Jesús y el pueblo del Señor, y hasta aún todavía no se ha podido? Porque la palabra de Dios dice también que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Y amados hermanos, esa palabra es viva, es poderosa, es eficaz. Y por eso es que el cristiano, aunque maten miles, aunque maten millones, pero todavía Dios siempre va a tener pueblo en esta tierra, para cuando Él venga, se cumple su palabra. Bendito sea el Señor. La gloria sea a Cristo para siempre. Mi alma te alaba, Jehová. Así es que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, qué intento nuevamente el faraón, ¿qué intentó nuevamente el faraón, ¿verdad?, hacer con su caballería?
Pues vemos el capítulo 14, versículo 23. Ahí vemos lo que intentó el faraón. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. ¿Verdad? Por un lapso breve, pareciera que el ejército de los egipcios iba a alcanzar a los hijos de Israel. Y llegaron inclusive a la mitad del camino. Si es que muchas veces, amados, se puede ver como que si el enemigo ya va a ganar, ya lo va a alcanzar. Se pueda tener esa apariencia, pero las apariencias, hermanos, muchas veces no es tal como se ve. Bendito sea el Rey. Por eso se llama apariencia. Se aparece que es así, pero no es así. Así que muchas veces el enemigo le gusta tener la apariencia como que ya, ¿verdad?, va a vencer, ya va a destruir, a derrotar al cristiano, pero nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Y así como el pueblo de Israel también se vio acorralado, cuando estaba a un lado el ejército y el otro lado tenía el mar, que no se había abierto todavía las aguas, pero después Dios abriendo camino donde no lo había. Ahí podemos ver nosotros que muchas veces las apariencias, amados hermanos, no es para nosotros perder la fe en Dios, sino que esperar en Dios, seguir glorificándole a Dios, seguir confiando en Dios. Bendito sea su nombre. Cuando nosotros vemos también que Dios mismo después trastorna los planes del diablo, trastorna los planes del enemigo, ¿ve? Nosotros vemos que Dios trastorna a los enemigos de su pueblo. Si usted y yo, hermanos, somos del pueblo de Dios, Dios mismo pelea por nosotros. Gloria sea al Señor para siempre. Eso lo podemos ver en Éxodo 14, versículo 24 y 25, que dice: Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Así es que, amados, no les sirvió para nada, no les sirvió para nada, puesto que real y simplemente resulta inútil. Porque cuando Dios tiene un plan, y todo aquel y aquella que sigue a Dios se mete en ese plan de Dios, pues Dios pelea por su pueblo. Dios está como comandante, Él es el capitán de la barca. Y todo aquel que quiera oponerse, pues se va a encontrar peleando contra Dios mismo. ¿Y quién podrá contra Dios? Nadie puede contra Dios. Somos polvo nada más. Pero cuando vemos allí, ¿verdad?, que ellos pudieron haber dejado a Israel en paz, pero no. Se empeñaron a perseguirles. Todavía ellos no se habían metido. Acuérdense que estaban bloqueados por esa columna de fuego. Hubieran parado allí a ver de que Dios les estaba poniendo el paro. Pero cuando un corazón se endurece, se ensorbecece, se viene a estar ensorbecido, pues, hermanos, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque les costó sus vidas. Les hubiera ido mejor al pueblo de Egipto si no hubieran seguido o desistido en pelearse contra Dios. Pero les hubiera ido mejor si hubieran escuchado la voz de Dios, visto lo que Dios les estaba mostrando. Bendito sea el Rey. Así es que cuando nosotros vemos acerca, ¿verdad?, cómo esto nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿qué podemos entender de esto? ¿Verdad? ¿Qué aplicación podemos sacar de esto a nuestra vida, de lo que estamos leyendo? La ruina, amados, llega al pecador porque muchas veces hay orgullo. Le llega la ruina muchas veces porque por su propia soberbia.
que todo lo conoce, no necesita escuchar de nadie ningún consejo, no me digan nada porque ya lo sé todo. Esa es una soberbia. Y muchas veces cuando uno está en esa soberbia, cuando uno está en ese orgullo, le acarrea juicio a uno mismo. Ahora, eso es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque podemos ver los milagros y todo lo bueno que Dios hizo para su pueblo, pero también podemos aprender del mismo carácter que tenían Faraón y el ejército de Faraón, de los egipcios mismos. Podemos aprender así de ese mismo carácter a no tener de ese carácter, porque vemos que eso, la paga del pecado es muerte, y les costó sus vidas. Y cuando nosotros vemos el hombre no se convence hasta que es demasiado tarde. Muchas veces la persona no se convence que anda mal hasta que es demasiado tarde para que, ¿verdad? Para él que se mete en contra del pueblo de Dios, puesto que lo hace por su propio perjuicio. Si nosotros vemos en la palabra de Dios lo que nos habla acerca de eso, pues mire lo que dice la Biblia. Cuando alguien se mete en contra, un siervo de Dios, una sierva de Dios, y mire la protección que Dios tiene sobre nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 12, versículo 3. La palabra dice, y esto vino de Dios. A Abraham le dijo, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues amados hermanos, nosotros entramos en esa promesa también, porque Dios a nosotros nos ha bendecido, somos bienaventurados porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Ya no somos contados como dos diferentes pueblos, sino que Dios ha hecho de dos pueblos un solo pueblo, bajo ese pacto en Cristo Jesús. Bendito sea el Rey. Y cuando nosotros vemos eso, pues tenemos estas promesas, que Dios nos bendice si nosotros bendecimos al mismo pueblo de Dios. Pero cuando nosotros queremos maldecir al pueblo de Dios, o hay vidas que han tenido un problema con el pastor de esa iglesia o con una familia en esa iglesia y después salen no solo peleados con esa familia, sino que también maldicen a la iglesia y no se dan cuenta que están maldiciendo el cuerpo de Cristo. Y que ya no es sencillamente con una persona, sino que ya viene a ser con el mismo Dios. Pero dice el Salmo 73, versículo 6, la palabra de Dios dice aquí, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Mire lo que sucede cuando hay soberbia. Se viste la persona, ¿verdad?, con vestido de violencia. La soberbia los corona porque ese es todo lo que está ahí en sus cabezas, en su mente, pensando el mal contra aquella persona y pensando que ellos andan bien y no viendo lo que el diablo está tramando. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Egipto? ¿Verdad? Se coronaron con su soberbia y se cubrieron ellos mismos de violencia contra el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó después? En Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice la palabra, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, esto es algo tremendo de que tenemos que aprender de esto, a no ser de esta forma. Porque cuando uno es soberbio y es altivo en espíritu, del espíritu humano, se hace altivo y es soberbio, se ensorbece esa persona, ¿qué sucede? Le va a llegar el quebrantamiento, está diciendo la palabra. Y ese quebrantamiento muchas veces es para que Dios lo vuelva a humillar. Pero si uno no se humilla y quiere seguir peleando contra Dios, pues le viene la destrucción. Porque ya después es un pecado. Y la paga del pecado hemos visto que es muerte. Cuando nosotros vemos Isaías, capítulo 29, versículo 23, la palabra del Señor dice ahí también, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob,
y temerán al Dios de Israel. Gloria sea al Señor para siempre. Así que ahí podemos ver, amados, que Dios, ¿verdad?, siempre peleará por su pueblo. Y nosotros tenemos que estar, pues, ¿verdad?, ser obedientes a Dios. Y mire, cuando nosotros vemos esta justicia divina de Dios, porque acuérdese que el pueblo de Egipto los tenía esclavizados al pueblo de Israel. Por muchos años, esclavizados. Bendito sea el Rey. Y cuando nosotros vemos que ellos pasaron muchos años esclavizados, pues la palabra nos muestra en Éxodo capítulo 14, versículo 26 y 27, y dice: y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Mira, amados hermanos, esta es una ocasión para mostrar un video acerca de ese momento maravilloso. Lo que vamos a ver es un video, qué sucedió ahí. Que no nos olvidemos el poder de Dios, la grandeza del Señor en lo que Dios hace. Vamos a ver eso. Chariot! Ah! Run! Run! Run behind! Run! Better to serve the Egyptians than to die here. Who shall withstand the power of God? Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God. Gloria sea al Señor. Mire qué precioso es Dios. Qué poderoso nuestro Dios que tenemos. Que lo guarda a usted, que me guarda a mí. Que nos protege, que nos ayuda. Cuando uno es fiel al Señor, Dios nunca para de ser fiel, hermanos. Así que sigamos siendo fiel a Dios, porque Él es fiel con nosotros. Pero aquí vamos a ver algo importante también en todo esto. Porque, ¿cuál fue la reacción del pueblo de Israel al ver la mano de Jehová sobre los egipcios? Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda.
Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahora nosotros vemos allí que el pueblo de Israel, hermanos, ellos estaban prácticamente caminando en una fe por vista, no necesariamente una fe sin ver. Era que ellos estaban viendo la gloria de Dios y aún así les costaba creer. Eso lo podemos ver ahí en esos versículos que acabamos de leer. Porque ahí vemos, hermanos, el pueblo temió a Jehová y creyeron. Hasta que no vieron muertos a sus enemigos, no creyeron. Se asombraban, se asustaban, se maravillaban. Pero verdaderamente no creyeron hasta ver sus enemigos que estaban a la orilla del mar muertos. O sea que ellos querían ser libres de la esclavitud y presenciaron las maravillas de Dios, ¿verdad? En las mismas plagas, en la columna de nube, en la columna de fuego. Pero hasta ver sus opresores muertos, que se fue de ellos el miedo, y el miedo se convirtió en verdaderamente temor a Dios en ese momento. Mire lo que sucedió con el pueblo de Israel, viendo todas estas cosas, pero fue tan difícil para que ellos pudieran dejar ir el Egipto que llevaban en su corazón. Bien difícil. Y nosotros debemos aprender de eso. No debemos de llevar a Egipto en nuestro corazón. No debemos estar diciendo, sí Señor, te amo, estoy caminando este caminar, pero todavía llevar a Egipto en el corazón. Porque eso es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que no permite que nosotros podamos confiar en Dios tal como Él quiere que confiemos en Dios. Muchas veces este mismo pueblo se quejaba y decía, ¿verdad?, que era mejor que nos regresemos a Egipto, viendo el problema, y querían regresarse, en vez de confiar en Dios, que los había librado de la mano de Faraón. Si es que en todo eso, amados, nosotros podemos ver la gloria del Señor. Y si eso no es suficiente para los que tienen, digamos, una fe como Tomás, que dicen, bueno, si no veo, no creo. Gloria sea al Señor, como Tomás, ¿verdad?, había dicho de que si él no metiera su mano en el hueco del hoyo que había en la mano de Jesús, o metiera su mano en el costado, no creo, dijo. Y Jesús se le apareció y lo exhortó para que sea crédulo y no sea incrédulo. Pero también dijo Jesús, bienaventurados, más bienaventurados los que no me han visto y creen. Bendito sea el Señor. Pero cuando les muestro esto, vamos a ver también unas fotos acerca de evidencias que han encontrado de ciertas ruedas de los carros que iban tras el pueblo de Israel cuando iban a querer destruir al pueblo de Israel, pero quedaron hundidos bajo el Mar Rojo. Y eso lo podemos ver en estas fotos, amados. Ahí usted va a poder ver que esas cosas ahí vienen a ser lo que arqueológicos realmente evidencian que esta historia es verídica y aclaran la posición real de tales eventos. Si es que muchas veces el mismo diablo ha querido falsificar, el mismo diablo ha querido eliminar, destruir, borrar, se puede decir, de la historia de que este fue un evento que se vino a dar. Pero gloria sea al Señor, porque este evento que se dio de que Dios libró a su pueblo con mano fuerte del faraón y de Egipto, fue un evento que fue marcado tan profundamente en el corazón y en la mente del pueblo de Israel y en el pueblo de Dios, que no podemos olvidar este evento, porque la palabra de Dios es verdad y se cumple, y hasta hoy día se ha ido cumpliendo.
y vemos lo que se va cumpliendo todavía alrededor nuestro. Así que estamos viendo ahí las evidencias, amados. Así es que las evidencias hablan por sí solas de la grandeza del Dios Todopoderoso, en cuyas manos hemos puesto nuestras vidas y a quien debemos servirle y adorarle en espíritu y en verdad, por amor y tan solo por amor, hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo, que ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, le dijo al pueblo de Israel. Así que estamos, hermanos, a conclusión de este estudio que estamos viendo en este día, que estamos en tiempos finales en los cuales necesitamos afirmarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo como nunca antes, porque estamos viviendo días malos, tiempos malos, hermanos. Y no solo eso, sino que es por esto que somos bienaventurados también los que sin haber visto al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido ese privilegio como lo que tuvo los apóstoles que vieron al Maestro, bendito sea el Rey. Pero Jesús mismo dice que somos bienaventurados porque hemos creído en Él y en su bendita palabra. Bendito sea el Señor. La gloria sea a Dios para siempre. No estamos viendo a mares en estos tiempos, aunque no es imposible para Dios, Él todavía lo puede hacer. Pero no hemos estado viendo, digamos, que el mar se abre, ¿verdad?, en dos, ni el maná que desciende del cielo para comer, ni otros milagros que ocurrieron en un pasado donde había, ¿verdad?, no había la palabra de Dios escrita, o que el Espíritu Santo estaba ayudando al pueblo en la forma como lo está haciendo hoy en día, para dar a conocer a Cristo. Bendito sea el Rey. Pero no hay excusa para ninguno de nosotros tampoco, porque el milagro mayor y portentoso de este siglo, que es la transformación, hermanos, de vidas en nuevas criaturas, ¿verdad?, que esperamos ser arrebatados en breve de esta tierra. Así es que el milagro más poderoso, hermanos, no es que las aguas se abran, no es que, ¿verdad?, el cielo se abra, sino que es las vidas transformadas. Las vidas transformadas, que verdaderamente hay un cambio de corazón, porque esas son las vidas que se van con Dios. Un verdaderamente arrepentimiento. Mire, todas la mayoría de los israelitas, después que Dios los salvó, muchos de ellos murieron en el desierto por la incredulidad de no creerle a Dios. Y asimismo eso fue escrito para nosotros, para que nosotros no sigamos en ese mismo camino de incredulidad, que después de viendo la mano poderosa de Dios, después de viendo la gloria de Dios, para solo no creerle al Señor. Mire lo que dijo Pablo, porque esto de caminar con Dios es por amor a Dios, es por amor a Él. Mire lo que dijo Pablo en 1 de Corintios, capítulo 13. Y vamos a ver el versículo 1 al 7. Y esto es lo que él habló de amor, pero también está hablando de milagros, está hablando de cosas que se pueden hacer, pero de nada sirven al final si no hay un cambio verdadero en la persona. Dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mire, amados hermanos, Pablo lo está diciendo ahí.
que aunque se hagan milagros, aunque se haga todo esto, pero si no hay un verdaderamente arrepentimiento y búsqueda del Señor que viene con el amor a Dios, eso es lo que cambia nuestras vidas, pues no se ha hecho nada. Y así mismo, amados hermanos, nosotros podemos ver que esto, y eso no quiere decir que el tiempo de milagros ha pasado, no, milagros todavía se dan, se ven, pero no muchos lo ven porque no muchos quieren creer. No muchos creen porque no muchos aman la palabra de Dios. Y ahí nosotros tenemos que ver, hermanos, que estos ejemplos que son para nosotros, aunque fueron eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento, pero hemos visto, hermanos, en este estudio cómo a nosotros esto viene a hablarnos, cómo debemos actuar y cómo debemos andar delante de Dios. Así que, amados, ahí vamos a quedar con este estudio a conclusión y vamos a venir en palabras de oración, dándole gracias a Dios por este precioso estudio que Él nos ha dado en este día y que Dios siga bendiciendo su iglesia. Oremos. Padre Dios amado, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar compartiendo en este estudio bíblico. Alabamos tu santo nombre porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, de muchas formas para que podamos entender lo que tú quieres de nuestra vida, cómo tú quieres que te sigamos, poderoso Dios, cómo tú quieres que te alabemos tu nombre, Santo Rey, con esa fe, con ese amor, poderoso Dios, esa confianza que sea, Señor, para confiar en ti y solamente en ti. Padre Santo, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice todos los hermanos de la iglesia local, bendice, Señor, todos los que están viendo, Señor, este estudio, y que tú, Señor, recibas la gloria, la honra, que tú te glorifiques en todo momento, en todo tiempo, Señor. Oh Padre, yo te doy gracias por tu palabra en este día, gracias por hablarme en tu palabra, bendito Rey, y ayúdame a recordarla siempre para caminar con confianza en ti, en esa fe contigo y glorificando tu nombre siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor, que Dios bendiga a su iglesia. Hasta la próxima, hermano. Dios bendiga su pueblo.